Hola, bienvenidos una vez más a esta su serie Libros, Autores y Lectores. El día de hoy, como quedamos la semana anterior, les tenemos reservada la segunda parte de la vida y la obra del maestro Jorge Luis Borges. Esperamos aquí darles a conocer y a comprender la temática central de la obra de don Jorge Luis Borges. El manejo de algunos aspectos como son el tiempo, el infinito, la eternidad, los laberintos. Los laberintos, este tema tan marcado que, como se darán cuenta a lo largo del reportaje, surgió gracias a un cuadro, a una pequeña litografía en la que él tuvo contacto los primeros años de su infancia, que estaba precisamente en la biblioteca de su padre, que desde esa temprana edad ya era el sitio favorito de Borges. Invitamos a todos ustedes pues a que nos acompañen a ver esta semblanza biográfica y literaria del maestro Jorge Luis Borges. ¿Vamos? Entre los forjadores de la gran narrativa latinoamericana contemporánea figura en destacadísimo lugar Jorge Luis Borges, nacido en Buenos Aires en 1899. De su abuela paterna recibe la enseñanza del idioma inglés y así, a la edad de 8 años, escribe su primer cuento en este idioma. Su incursión por la literatura comienza pues a muy temprana edad, influido por un ambiente familiar propicio para esta actividad. La biblioteca de su padre es el primer lugar de su elección, en el cual pasa largas horas introduciéndose en las páginas sin principio ni fin de la literatura, como más tarde reflejaría en uno de sus cuentos. En 1919 marcha a Europa en compañía de su familia y es en Sevilla donde Borges se une a un grupo de jóvenes poetas de vanguardia, los ultraístas, iniciándose así de forma más concreta en la vida literaria. Con ellos comparte sus conocimientos del expresionismo alemán y colabora frecuentemente en sus revistas. Regresa a su país en 1921 y se convierte en el principal animador de la vida intelectual rioplatense. Funda revistas como Prisma, ilustrada por su hermana Nora, y Proa, y colabora en otras como Nosotros y La Martín Fierro, con poemas y ensayos principalmente, entre los cuales predominaban los comentarios sobre la literatura española y rioplatense en un tono cargado de expresiones locales y licencias ortográficas que pretendían lo autóctono, manifestaciones de argentinidad que repudiaría más tarde, como se puede observar al notar la ausencia de textos como El idioma de los argentinos o El tamaño de mi esperanza en sus obras completas. Sin embargo, nunca le abandonó el interés por la tradición nacional, la gauchesca sobre todo, ni por el mundo del arrabal bonaerense que se manifiesta fundamentalmente en su Evaristo Carregio, escrito en 1930, pero aumentado en años posteriores con nuevas aportaciones.
Por esta época conoce a Alfonso Reyes, poeta y polígrafo mexicano, de quien aprendió, según comentarios del mismo Borges, a depurar el estilo neobarroco vanguardista de sus comienzos para acercarse al clasismo de su madurez. Y conoce también a Adolfo Bío Casares, que se convertirá en su discípulo, colaborador, amigo y compañero de infinitas aventuras literarias, como son Seis problemas para don Isidro Parodi y Dos fantasías memorables, escritas bajo el seudónimo de H. Bustos Domecq, Un modelo para la muerte, bajo el seudónimo de B. Suárez Lynch, y Los orilleros, crónicas de Bustos Domecq y nuevos cuentos de Bustos Domecq, ya con el nombre de los autores. Bioy Casares habla de su amistad con Borges de la siguiente manera. Nos conocimos en casa de Victoria Ocampo en San Isidro. Fue en 1932. Borges era entonces uno de nuestros mayores escritores y yo un muchacho con un libro publicado en secreto y otro con seudónimo. Me visitaba primero en la casa de Avenida Quintana, luego en la de Coronel Díaz, en la de Santa Fe, en la de Ecuador. A una cuadra de la Avenida Quintana y cruzando Montevideo vivía Borges y yo no lo sabía. Juntos dirigimos la revista Destiempo y la editorial del mismo nombre. La mañana de septiembre en que salimos de la imprenta del Colombo en la calle de Ortiguera con el primer número de la revista, Borges propuso, un poco en broma, un poco en serio, que nos fotografiáramos para la historia. Así lo hicimos en una modesta galería de barrio. Tan rápidamente se extravió esa fotografía que ni siquiera la recuerdo. En la casa de la calle Coronel Díaz, en 1939 o 40, creamos a Bustos Domecq. Nuestra intención era crear cuentos policiales en colaboración y en serio. No debía haber bromas, sarcasmo. Con el tiempo llegamos a olvidarnos del argumento que teníamos entre manos. Eso nos pasó, por ejemplo, con El hijo del amigo. Compusimos obras barrocas en que se amontonaban las bromas y en las que perdíamos de vista nuestras intenciones. La gente no sabía hasta qué punto era víctima de la broma. El hecho de que dos personas escribieran con seudónimo les hacía preguntar qué estábamos buscando. Bustos Domecq irritó a todos nuestros amigos. Cuando preparamos la colección de El Séptimo Círculo, era la época de la guerra, y con Borges íbamos a las librerías de segunda mano a buscar los libros. Creo que había un librero suizo-alemán en la esquina de San Martín y Corrientes, al lado del edificio de la Alianza, en un primer piso. Nos trataba como si uno fuera a molestarlo comprando libros. Nos echó, nos echaba. Una vez, para agradarlo, quise darle la mano y me miró de modo rarísimo. A mí me interesaba todo lo que tiene que ver con la intimidad del hombre. Él está centrado en la épica. Rechaza las historias de amor, tema que para mí es muy importante. Borges es menos ecléctico. ¿Eso implica un coraje mayor? Creo que en algún sentido sí. Sin embargo, cuando los años pasan, uno aprende que la verdad nunca está en un solo lado. Otra diferencia está en que, aunque imaginamos a velocidades parecidas, él escribe rápidamente y tiene mucho menos pereza que yo. A veces pienso que soy un animal antidiluviano, lleno de poleas que debo poner en movimiento antes de enfrentar el problema. Me siento esclavo de mi verdad y Borges acepta la verdad que le parezca mejor al texto. Los ensayos que Borges publica a partir de 1930 muestran su persistente atención a la literatura y sus problemas. En buena parte son comentarios personales sobre obras de autores. Sin embargo, progresivamente se advierte que otros temas van ganando su interés definitivo, ideas y teorías que enfrenta en sus lecturas sobre filosofía y que incorpora de inmediato a su propia obra. Algunas se repiten con insistencia y frecuentemente se han interpretado como propias y caracterizadoras de su pensamiento. Borges estimaba a las teorías religiosas y filosóficas por su valor estético, pero las consideraba tan fantásticas como el arte.
El sólido prestigio como poeta y ensayista que se ha venido forjando se consolida cuando da a conocer unos relatos breves de poderosa originalidad reunidos en Historia Universal de la Infamia, El Jardín de los Senderos que se bifurcan, Artificios y El Aleph. En ellos ya pueden detectarse otros temas que atraen su interés como son el tiempo, el espacio, la eternidad y el infinito. Los laberintos de espacio y tiempo contenidos en cualquier medida espacial o temporal patentes en sus textos ocupan una buena parte de su atención. Cuando en alguna ocasión se le preguntó a Borges de los laberintos cómo surgen en su obra y qué influencia tienen en su mente, respondió: surge por un grabado de un libro de la casa Garnier que había en Francia, en la biblioteca de mi padre. Era una especie de edificio parecido a un anfiteatro. Tenía grietas. Se veía que era un edificio alto porque era mucho más alto que los cipreses y que los hombres. Yo pensaba que si tuviera una mejor lupa o tuviera una mejor vista, podría haber un minotauro dentro y desde entonces he tenido esa visión del laberinto. Pero además es un símbolo del estar perplejo, de estar perdido en la vida. Y yo me siento muchas veces perplejo. Es decir, casi diría que mi estado continuo es un estado de asombro. Además, el laberinto tiene algo muy curioso, porque la idea de perderse no es rara, pero la idea de un edificio construido para que la gente se pierda, aunque esa idea sea tomada de los túneles de las minas, es una idea rara. La idea de un arquitecto de laberintos, la idea de Dédalo o la idea de Joyce es una idea rara. La idea de construir un edificio de una arquitectura cuyo fin sea que se pierda la gente y que se pierda el lector, esa es una idea rara. Por eso he seguido pensando siempre en el laberinto. En mis cuentos hay muchas formas de laberintos. Hay, por ejemplo, laberintos en el espacio y un laberinto en el tiempo también. Hay un cuento mío titulado, creo, El jardín de los senderos que se bifurcan, en el cual se habla de un laberinto perdido. La idea de un laberinto perdido es algo mágico, porque un laberinto es un lugar en el cual uno se pierde, en un lugar que se pierde. De este modo, la idea de un laberinto que se pierde viene a ser doblemente mágica. Pues bien, ese cuento de un laberinto perdido es una obra que se va bifurcando, que se va multiplicando en diversas direcciones. Ideas, teorías o intuiciones múltiples, recogidas de textos filosóficos o literarios, se conjugan o someten a un cuidadoso proceso de elaboración narrativa, de la que salen esas ficciones novedosas, complejas y extraordinariamente sugerentes. Las reflexiones en las que abunda Borges están al servicio del relato, configurado como una intriga que conduce a un final sorprendente o como la proposición de un enigma cuya solución no siempre se consigue o no del todo. La pluralidad de significados genera la ambigüedad en algunos casos y en otros el secreto permanece inaccesible. En todos se suscitan múltiples y aún contrapuestas lecturas o interpretaciones, como muestra la abundantísima crítica que estas ficciones ha generado, crítica que con frecuencia ha visto en ellas las parábolas o alegorías de un universo caótico y absurdo en el que el hombre vaga trágicamente perdido, y también la formulación de una teoría sobre las posibilidades del conocimiento y un simple ejercicio de humor o juego intelectual. El escéptico Borges defendió repetidamente su total trascendencia. Guarden o no un sentido oculto, los relatos comentados ofrecen una atmósfera muy peculiar. Historias paralelas que simulan reflejos, simetrías abundantes, bifurcaciones y laberintos permiten al lector la intuición de lo monstruoso, de un universo de pesadilla que se desintegra en el caos. La muy frecuente utilización de verbos como sospechar o conjeturar fomenta un clima de misterio en que toda seguridad se diluye. Especialmente expresiva es la presencia abundante de adjetivos
que aluden al infinito desatinador y proporcionan a objetos y ámbitos dimensiones fantásticas e inimaginables. Los escenarios inconcretos y los pasados a veces remotos, junto a las referencias abundantes a sueños y espejos, configuran también las dimensiones fantasmales del mundo literario de Borges, auténtico maestro en el uso del lenguaje, que utiliza con máxima precisión. Sus ficciones tal vez no pretenden decir nada sobre el hombre y sus inquietudes, pero en cada una de ellas el lector puede encontrar esa inminencia de la revelación que no se produce, que el gran escritor argentino atribuye al hecho estético. Al igual que su padre, Borges va cayendo paulatinamente en una ceguera que le impide leer y escribir por sí mismo desde los años 50. Por tal motivo, abandona casi totalmente por un tiempo la redacción de relatos y ensayos y reinicia su producción poética escasa a partir de 1930. Su fama como narrador, a pesar de todo, crece extraordinariamente y en los años 60 su popularidad no es inferior a la de las máximas figuras de la nueva narrativa. A ello contribuyen decisivamente los mismos factores de índole extraliteraria que posibilitaron el boom. Nos referimos al hecho de que por primera vez los escritores son personajes atractivos para el gran público y acceden con frecuencia a los medios de comunicación de masas. Las entrevistas se convierten en un verdadero género literario que los más conocidos practican asiduamente. Sometidos al asedio de críticos con talento, pudieron así promocionar sus obras y esclarecerlas. Progresivamente, sin embargo, preguntas y respuestas derivaron a menudo hacia cuestiones políticas o privadas, terrenos en que las opiniones de cada autor se prestaban al chisme o la polémica. Borges, fácil para la respuesta ingeniosa o irritante, ha sido tal vez la más destacada víctima de estas posibilidades publicitarias. Sus discutibles y contradictorias manifestaciones sobre política, literatura y los temas más diversos han prevalecido sobre su espléndida producción literaria, que no obstante, gracias a ello, ha aumentado considerablemente su difusión. Sin embargo, no pudo ver en sus manos el Premio Nobel de Literatura. Desde los años 50, la poesía es su ocupación fundamental. Tardíamente publica dos nuevas colecciones de relatos breves, El Informe de Brody, en 1970, y El Libro de Arena. En este último, lo fantástico se reafirma para recorrer a veces caminos conocidos. El Congreso, el Palacio y el Libro Infinito son tal vez nuevas metáforas del universo, y una sola palabra puede quizá contener sus secretos. Algunos textos parecen practicar el horror sin otras implicaciones, pero la mayor novedad reside probablemente en Ulrica, el único cuento erótico escrito por Borges, y en las insistentes presentaciones de escenarios y personajes nórdicos, eco de su interés por las antiguas literaturas germánicas. Abundan en general las referencias autobiográficas, fundamentalmente en El Otro, donde el anciano escritor contrasta opiniones con el joven que fue en los años 20. El libro se muestra, pues, como reescritura de viejos textos en un estilo más sencillo. En 1960, cuando la ceguera ya es inminente, Borges recoge materiales dispersos en prosa y verso que titula El Hacedor, compilando uno de sus libros más personales y del cual extrajimos el siguiente fragmento que hace alusión a su imposibilidad de ver.
Gradualmente, el universo fue abandonándolo. Una terca neblina le borró las líneas de la mano. La noche se despobló de estrellas. La tierra era insegura bajo sus pies. Todo se alejaba y se confundía. Cuando supo que se estaba quedando ciego, gritó. El pudor estoico no había sido aún inventado. Ya no veré ni el cielo lleno de pavor mitológico, ni esta cara que los años transformarán. Días y noches pasaron sobre esa desesperación de su carne, pero una mañana se despertó, miró ya sin asombro las borrosas cosas que lo rodeaban e inexplicablemente sintió, como quien reconoce una música o una voz, que ya le había ocurrido todo eso y que lo había encarado con temor, pero también con júbilo, esperanza y curiosidad. Entonces descendió a su memoria, que le pareció interminable, y logró sacar de aquel vértigo el recuerdo perdido que relució como una moneda bajo la lluvia, acaso porque nunca lo había mirado, salvo quizá en un sueño. A la edad de 78 años, Borges declaró que ya estaba esperando la muerte, pues había sobrepasado los 70 que aconseja la literatura, y comentó: estoy cansado de ser alguien, la vida lo cansa a uno, tengo miedo de seguir siendo, esa cosa que soy no me importa que viva, quiero olvidarme de haber sido Borges. Tengo la confianza de que no hay ninguna otra vida y no me gustaría que la hubiera. Yo quiero morir entero, junto con mi cuerpo, con mi compañero. Ni siquiera me gusta la idea de que me recuerden. Espero morir, olvidarme y ser olvidado. Lo que sé es que hemos estado en muchos momentos en el infierno y en algunos en el paraíso, y que todos hemos estado quizá continuamente en el purgatorio. Sé que he hablado a deshora o con exceso, pero siempre he sido fiel a mis convicciones, siempre he dicho lo que pienso. Si alguien no ha leído mis libros, le aconsejo no hacerlo. El 14 de junio de 1986, el deseo de Borges se vio cumplido, cuando a la edad de 86 años entró para siempre en el ámbito de la intangibilidad, y para siempre también en ese universo de ficciones en donde el todo y la nada están contenidos. Bien, pues esperamos con esto que haya quedado redondeado el intento que hicimos de dar a conocer para todos aquellos que no lo habían hecho, o bien para recordar a los que ya conocían la vida y la obra del maestro Borges. Y como es acostumbrado, antes de despedirnos de ustedes, les vamos a dar nuestra pregunta que semana a semana hacemos para que puedan tener la oportunidad de ganar un paquete de 25 libros editados por el Politécnico Nacional. Y también aprovecho la oportunidad, antes de decir la pregunta, de darles nuestras novedades editoriales. La Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Politécnico ha editado Cálculo Diferencial e Integral con Geometría Analítica del Plano. También tenemos como novedad Historia Concisa de las Matemáticas. Y en tercer lugar y último por esta ocasión, Técnicas de Administración de Recursos Humanos. Ahora sí, el acertijo es el siguiente. Menciónenos usted 3 de los cuentos que están incluidos en la obra borgiana Historia Universal de la Infamia. 3 cuentos incluidos en el libro Historia Universal de la Infamia. El autor, el tema de hoy y de la semana pasada, el maestro Jorge Luis Borges. Bien, pues por hoy ha sido todo. Les agradecemos su compañía. A nombre de todo el equipo de libros, autores y lectores de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Politécnico Nacional, Lucila Arévalo les da las gracias. Los esperamos el próximo martes y recuerde leer libros.